sabemos que nos hemos perdido por un ratito y tal vez nos hemos tardado, pero a veces las cosas que se tardan tienden a venir con un mensaje poderoso. Y bueno, aquí estamos de vuelta en Levántate y Resplandece, Mujer, con un nuevo capítulo en este podcast. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Nos extrañaron? Yo espero que sí, para que tengan ganas de escucharnos, porque el programa de hoy, uf, por algo no se podía, pero gracias a Dios por su gracia, hoy lo vamos a poder. Bueno, estamos en eso. Sí. Así que pónganse cómodas, pónganse cómodos. Ya saben, vayan por su bebida preferida. Si son de bebidas calientes, ve por tu cafecito, tu tecito. Si es de bebida fría, ve por tu refresco. Sí. Con hielo y todo. Tu té helado, qué sé yo. Así que ve por tu bebida favorita. Y una botanita, ¿por qué no? Tal vez una botanita. Algo en donde apuntarse, así también quieres tomar nota. Y pues ve a tu lugar cómoda. Y pues bueno, así que eres bienvenido a nuestro capítulo de hoy. Antes de empezar este nuevo tema, vamos a recordar un poquito cuál fue el último capítulo que hablamos. ¿Se acuerdan que estamos viendo la serie sobre mujeres de la Biblia? Mujeres muy importantes en la Biblia. Y hablamos, últimamente nos ha tocado de 2 mujeres a la vez. Y la vez pasada fue sobre Dina y Tamar. Y el capítulo se llamó Ojo por Ojo. Entonces, aquí hablábamos sobre cómo habían sufrido estas mujeres. Hubo injusticias en su vida. Hubo injusticias en su vida. Los hermanos de Dina fueron quienes tomaron la venganza en sus manos. Y si se acuerdan, eran hijos de Jacob, ¿no? Dina y sus hermanos. Y pues bueno, Jacob y tuvo una reacción donde dijo, ay, pero esto no era lo que yo quería, ¿no? Y al final, bueno, sabemos que lo que aprendimos ahí era que Dios era el que tenía la última palabra y era el que también hacía la justicia. Entonces, vamos a recordarlo un poquito. Se los dejamos aquí. La primera es una joven. Por ya no querer estar en familia, se puso de curiosa, fue a otro lugar a experimentar, a conocer, y le pasaron cosas no tan buenas. Bueno, la primera se trata ni más ni menos de la hija de Jacob y de Deuteronomio 32:35, Dios nos dice, mía es la venganza. Exactamente. O como lo mencionaría David en su momento, de yo no estoy sentado en el trono de sí. Yo no estoy para juzgar, o sea, yo no te voy a... Cuando tenía oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Sí. Entonces solamente Dios puede juzgar. Claro. Y pues con esto vamos a dar paso a empezar a contarles de qué vamos a hablar, este gran tema. Wow, sí, estuvo intenso el tema pasado porque hablar sobre esas injusticias y confiar en Dios en que Él va a hacer justicia, sí, es mucha fe. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ahora de solo una mujer. Muy bien, sí. Ahora sí que solo una. Ya sé, están acostumbrados de 2, pero hoy hablaremos de una. Y les daremos pistas. Ella fue esposa de un patriarca, el cual le decían que era un soñador. Sí, también tenía esas influencias egipcias. Y tuvo 2 hijos, los cuales el padre de su esposo los hace como sus hijos propios. Ajá, exacto. Así que el día de hoy vamos a hablar de Asenat. Así es. Entonces, o sea, ¿cómo? Sí, ya sé, estamos hablando de mujeres que nadie toma en cuenta, pero sí aportaron algo importante. Así que hoy vamos a hablar de Asenat. Y el tema del día de hoy es Origen, creencias y raíces. Más adelante van a entender por qué este título. Y bueno,
como ya vimos, o les dijimos, Asenat es esposa de un patriarca, que le decían que era un soñador. Estamos hablando de José el soñador. Así es. Y donde es mencionada por primera vez es en Génesis 41-45, donde se menciona que se le da de esposa a José la hija del sacerdote Potifera, sacerdote de On. Y nos lo menciona en esa ocasión, y lo vuelvo a mencionar en Génesis 41-50, mencionando que le dio 2 hijos a José. Esto nos referimos a Manasés y Efraín. Sí. Dato, Manasés quiere decir, su nombre significa Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y mis parientes. Eso significa Manasés. Y Efraín, Dios me ha hecho tener hijos en un país donde he sufrido. ¿Esto qué quiere decir? José aquí estaba diciendo, o sea, ya tuve la alegría de un hijo, y el otro hijo también, o sea, reafirmo, ahora tengo hijos aquí. Sí. Bueno, era un dato curioso por saber, ¿no? Manasés y Efraín. Pero bueno, así que vamos a hablar ahora de Asenat. ¿Quién fue Asenat? ¿Cuál fue su origen de Asenat, Montse? Asenat pues venía de esta parte egipcia, ¿no? Y era era la hija del sacerdote Potifera, que era sacerdote de On, aunque ella era, fue dedicada a la diosa Neit. Y esta diosa ve en cuanto a lo que es la caza, la guerra, la sabiduría y hasta incluso el tejido. Sí. Entonces, Asenat nació egipcia, fue criada egipcia. Sí. Y además fue educada como una sacerdotisa para una diosa egipcia. Ok. Entonces, ese fue el inicio de ella. Y también este es el inicio de este capítulo. Entonces, si están preparados después de esta breve introducción, comenzamos. ¿Qué significa origen? El origen es el principio de algo, o sea, el lugar de procedencia, cómo inició algo. Podríamos irnos al principio del Génesis, ¿no? O sea, cómo Dios creó, es el origen de la tierra, ¿no? Ok, entonces, ¿el origen de Asenat cuál fue? Pues el origen de ella es egipcia y también viene de una familia de sacerdotes. Una dinastía de sacerdotes. Su papá era sacerdote. Probablemente su abuelo o su abuela también lo fueron. Probablemente. Ok, entonces, egipcia de sacerdotes. Ok, y estamos hablando de la cultura egipcia. ¿Qué es cultura? Bien, la cultura se define como ese estudio de ciertos elementos, o sea, esas características, manifestaciones que van a identificar a un grupo. Por ejemplo, la parte de los valores, lenguajes, expresiones. En cuanto a ciertas tradiciones, por ejemplo, aquí en México, ya muy próxima a la fecha está Día de Muertos. Y pues hay personas que acostumbran poner un altar a sus difuntos. Las ofrendas. Ok. Bueno, eso es cultura. La cultura de Asenat, siendo egipcia, entonces estamos hablando de una cultura egipcia, ¿no? Okay. Politeísta. Politeísta, ajá. Ok, entonces creían muchos dioses. Bueno, cierto. Esta cultura, pues, tenían a su faraón, que era como un semidios, por así decirlo. ¿Qué más? Había ciertos rangos también. También. Tenía también ahora sí que
sus formas de hablar, de comerciar y todo esto. Bueno, incluso hasta de vestir, yo creo. De vestir también, porque no era lo mismo un hebreo que un egipcio. De hecho, más adelante veremos eso, ¿no? Pero para ellos así lo peor, así como que lo más bajo era ser pastor de ovejas. Ok, sí. Cuando era un oficio que ya llevaban los hebreos, porque pues Dios les dio esa sabiduría. Y pues por eso José tenía esa sabiduría de cómo, porque lo aprendió de su padre, sí, de cómo criar bien a las ovejas y todo eso, y tenerlo mejor, ¿no? Sí. Y ellos lo veían así como que lo más denigrante. Sí, claro. Y yo, bueno, cada cultura es diferente. Así es diferente. Bueno, eso es entonces origen, cultura. ¿Y a qué se referiría con las raíces? La raíz, bueno, esto lo encontré también como que es la causa de algo. O sea, como es... han escuchado mucho esta frase de la raíz del problema. O sea, ¿qué fue lo que causó ese problema? Entonces, a eso se refiere raíz. ¿Qué es lo que causa esa situación por la que se esté pasando o viviendo? Y también ahí entra la parte de la creencia, ¿no? La creencia la podemos definir como ese asentamiento y conformidad. Esa palabra, wow, cómo me ha llamado Dios en esta semana a hablar sobre la conformidad con algo, ¿no? El que a veces decimos, ay, es que estás conforme con lo que tienes, o tenemos un pensamiento conformista. Es como referente a la humildad, la relaciona mucho con la pobreza. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Ajá. Entonces todo esto tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué tocamos o por qué iniciamos con estas preguntas y definiciones, Nay? Porque estamos estudiando a Asenat en cuanto a su origen, siendo egipcia, dinastía de sacerdotes, es decir, que ella fue educada de una manera y ella sabía que desde niña fue entrenada, capacitada de que iba a servir a una diosa egipcia. Yo creo que jamás imaginó ser la esposa de un hebreo. Sí, yo creo. Y menos de un hebreo poderoso. Sí. Asenat tuvo esas raíces, digamos que la raíz de sus creencias, o sea, desde su familia, la cultura, todo. Y bueno, ¿por qué todo esto estamos estudiando? ¿Por qué estamos estudiando a Asenat? Porque se dice muy poco de ella, sin embargo creemos que ella hizo mucho también. Demasiado. Porque Dios mismo dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, José tenía sus creencias, una convicción firme, y Dios no podía permitir que se uniera a una mujer, pues, que no creyera en él. Claro. Yo creo que Dios hizo algo en el corazón de Asenat. No sabemos cómo fue el asunto. No se menciona. No se menciona, pero hubiera sido interesante saber esa historia. Sí. Aunque dice aquí que Faraón la da a José como esposa. Tenemos teorías. Podría ser que Asenat era la soltera más codiciada porque era una sacerdotisa. Sí. Estamos hablando de alguien de élite, alguien educada, alguien con ciertos conocimientos y conexiones. Sí. Entonces no le dio a cualquier persona. Otra pudo haber sido que ellos, antes de que José fuera preso, siendo servidor de Potifar, tal vez la conoció y tal vez hubo ahí algo, un romancillo por ahí, un romance no tan directo, pero sí de que hay algo de ella que me gusta y algo del que esa me gusta. Es teoría. Son teorías nuestras. Y probablemente por eso hubo ahí ese plan de Dios de ella. Pero, o sea, ¿qué cosas? Ella estaba destinada a ser sacerdotisa. Y sin embargo se casó con José. Entonces nuestra teoría es que ella tuvo una conversión a Dios. Exacto. Y dejó de ser sacerdotisa y crió a sus hijos con la misma fe que su esposo, creyendo en Dios. Pero aparte, o sea, yo creo que a mí me gusta mucho la historia de José. Primero, para empezar. ¿Por qué? Porque José es el soñador
¿no? Yo creo que todos conocemos la historia de José, en el que cae preso en la cárcel y entonces... Desde la familia. Bueno, sí, la familia. Los hermanos le tenían envidia porque él era el hijo último, el más pequeño, y el papá le tenía mucho cuidado y le da primero la túnica de colores y desde ahí se sintieron con mucha envidia, yo creo, hacia José. Es que fue el hijo de su amor de su vida. Pues sí. Entonces, pues el papá tenía mucho cuidado de José y eso hizo que los hermanos lo arrojaran a un pozo. Ah, sí, lo querían matar, pero no Sí. es porque uno intercedió y dijo, no, Sí, no. pobre muchacho, ¿no? Ajá. No, pero luego otro se le ocurre, pues hay que venderlo. Sí, también. Y le dijeron al padre, no, pues tu hijo ya fue. Ujú. Entonces, bueno, él la pasó fatal. Sí. Y retomando con lo de Asenat, entonces creemos que Dios tuvo ahí un plan Ujú. con esta pareja, porque no te va a dejar unirte en yugo desigual y dice también que te va a dar la ayuda idónea. Entonces, nuestra teoría es que le dieron a Asenat por todo lo que mencionamos, Ujú. conexiones, conocimiento, cierto nivel, o sea, Sí. le dio una mujer que podía ser el perfecto equipo para él. Ujú. Exacto. Entonces, ya que José pasa todo esto, pues el faraón tiene sueños, ¿no? Sueños extraños. Empieza también desde su compañero de celda, ¿no? Y le empiezan a él, José, Dios tiene esa revelación para José. Y empieza a tener José ese, yo creo que lo llamaría privilegio de poder identificar o poder describirlo, los sueños que tienes, ¿no? Yo creo que en la actualidad muchas veces soñamos muchas cosas y todos a veces buscan como ese significado, pero Dios le transmitía a José directamente es esto, y es el otro, y es aquello. Entonces yo creo que desde ahí Asenat fue esa parte donde empezó a ver lo que Dios hacía con José. Yo también me imagino que cuando empezaron su matrimonio fue así de que, pues, yo creo en esto, Uh-huh. yo confío, o sea, yo creo en mi Dios, yo confío en Él, Ujú. esas son mis raíces, Uh-huh. esta es mi cultura, este es el origen de mi pueblo y es mi origen. Sí. O sea, de hecho, el pueblo hebreo Uh-huh. o el pueblo de Israel, o bien los judíos, términos que algún día vamos a definir bien, Sí. pero son de los pocos pueblos que saben toda su historia, Uh-huh. saben quién fue su patriarca, Sí. el primerito. Entonces, él podía hablar así, estas son mis raíces, este es mi origen, Uh-huh. esta es mi cultura, Ujú. y no creo en muchos dioses. Uh-huh. Yo no me arrodillo ante tal y tal, solamente al Dios único. Ajá. Y yo creo que Asenat fue confrontada, así de que, ¿cómo? Y a lo mejor, o sea, yo quiero pensar que era guapo, ¿verdad? José Yo ya también. le habrá dicho, señor, o sea, yo, bueno, no tanto soy verdad, pero habrá Ajá. dicho, le quiero, Uh-huh. pero me divide el corazón, porque yo aprendí esto desde niña, yo aprendí, tal vez algunos que fuimos católicos antes de creer plenamente en Cristo, Uh-huh. pasamos por algo así de que, ay, es que a mí me enseñaron esto, me enseñaron lo otro, Uh-huh. y ahora te transforma el Por pensamiento completo. Sí. de estas creencias no son así, estas costumbres no deberían de ser así, Uh-huh. y bueno, es toda una revolución en tu mente. Entonces Sí. yo creo que Asenat pasó por todo un proceso, Uh-huh. su corazón fue realmente transformado, Su pensamiento también. todo, o sea, está en tu pensamiento, baja tu corazón y lo haces en acción. Así es. Uh-huh. Sí, la verdad es que nos llamó mucho la atención eso. Y creo que Dios en su infinita misericordia tanto lo tuvo para José como también puedo decirlo que para nosotras que decíamos, pero Asenat, ¿qué vamos a hablar de Asenat? Para empezar, cómo se pronuncia el nombre y todo. Y Dios nos mostraba esta parte de ver cómo ella ayudaba a José, porque yo preguntaba, o no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿qué hubiera pasado si Asenat no hubiera sido la Asenat de José? ¿No? O sea, si le hubiera tocado otra mujer que a lo mejor no hubiera querido criar a los hijos de José bajo... Someterse a él, Ajá. o sea, como su esposo. Ajá,
pero también criar a los hijos bajo las reglas de Dios, ¿no? O sea, sobre el amor de Dios y todo. O sea, lo que José en su momento aprendió de sus padres. Que ella dijera, no, yo los quiero llevar por mi camino, por mi herencia, por mi origen, por mi cultura y mi creencia. Entonces, ¿cómo hubiera quedado ese matrimonio y ese apoyo? ¿No? ¿Hacia dónde hubieran ido ellos? Pues tal vez no hubieran avanzado mucho. Porque recordemos que también está escrito que la mujer es corona del hombre. Y un hombre sin corona no puede ser rey. Claro. Entonces, bueno, de cierta manera José fue una clase de rey que estaba después del faraón, pero tenía autoridad y necesitaba una mujer que también fuera parte de, o sea, me refiero a que en vez de ser tropiezo, le ayudó. Sí. Porque ya sabía con quién conectarse, cómo dirigirse, cosas que a lo mejor él desconocía de cierta manera. Claro. Pues esta parte, Asenat apoyó mucho a su esposo. Yo creo que al ver cómo Dios hablaba con José y le mostraba cosas y le daba ese discernimiento, yo creo que eso también conmovió su corazón y cambió, como ya lo dijimos, su pensamiento y su forma de hacer las cosas, su amor también por José, porque pues yo creo que también lo amaba. Así es. Y bueno, estamos hablando de Asenat como esposa, pero también fue madre de Efraín y Manasés. Sí. Sus hijos, de hecho Jacob, el papá de José, los reconoce como propios hijos y los hace también parte de esa herencia de las tribus. Sí. Entonces, ¿qué nivel de transformación tuvo esta mujer? Al grado de, como dices, educar a sus hijos conforme a lo que su esposo aprendió de sus padres. Y cómo fue esta mujer que, siendo egipcia, cambió todo radical en ella. O sea, queremos pensar eso, porque Dios no iba a poner a cualquier mujer y cualquier ayuda para José, para esto de administrar en Egipto. Ella, pues, conoció a su suegro, a Jacob, y yo me imagino que Jacob, a ver a estos niños, o sea, no solo por ser hijos de José, sino también por sus comportamientos, habrán dicho, son dignos de que sean mis hijos también. Claro. Así es. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto para qué, no? O sea, ¿para dónde van? Bueno, hablamos de todo esto porque todos pasamos por esto, o sea, pasamos por un Egipto. Claro. Tuvimos ciertas raíces, ciertos orígenes, pasamos por cierta cultura y así. Ciertas creencias también. Ciertas creencias. Entonces, aquí algo Dios nos mostraba, que vamos a adelantarnos un poquito. En Éxodo, el pueblo de Dios sale de Egipto, y aunque vieron la manifestación de Dios poderosa, cómo atacó con plagas, cómo dividió el mar para salvarlos y todo eso, y estos individuos llegan a decirle, ¿cómo extraño las cebollas? Ah, sí. Lo que comíamos allá en Egipto. Sí. O sea, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Así es. Y Dios nos mostraba que Asenat, aún estando en Egipto, Egipto salió de su corazón. Amén. Así, o sea, fue como que, no inventes. O sea, ¿cuántas veces personas, no? O sea, somos, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Así es. Pero hay personas que, bueno, aceptan a Cristo en su corazón, pero hay cosas a las cuales no han renunciado. Sí. A ciertas creencias, a ciertas tradiciones, a cierta cultura. Y no avanzan. Sí. Entonces, es importante sacar a ese Egipto de tu corazón, de tu mente, y empezar a tener un pensamiento renovado y transformado conforme a Dios, conforme al reino de Dios. Exacto. Porque decíamos que humildad no debe estar relacionada con pobreza. Humildad es totalmente diferente. Claro. Pero sin embargo nos enseñaron que entre más pobre eres, más humilde eres. Y no, Dios no nos quiere ver pobres. Claro que no. Cristo Jesús pasó por cierto proceso, ¿sí? Cuando nació. José, su papá, no es que no tuviera dinero. Las cosas se dieron y él nació en un pesebre. Sí. Pero el que era carpintero tenía dinero. Sí, pues sí, claro. Entonces, pero
Dios lo permitió así para darnos una enseñanza. Ujú. Pero, ¿qué es humildad en realidad? Humildad es que sepas aceptar tus errores, que tu corazón sea sensible a Dios y a las personas. Ujú. En cambio, la pobreza, unos dicen, bueno, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Sí. Sí. Pero no es tanto que donde te tocó vivir. Ujú. Si tú eres ya crees en Cristo Jesús, tú ya no eres de ese lugar. Así es. Tú ya eres parte del reino. Y el reino de Dios es un reino donde hay provisión. Así Es un reino donde hay prosperidad y hay bendición. Ujú. Pero si tú no crees en esto y sigues creyendo que por ser humilde tienes que ser pobre, sigues atado a eso. Así es. Entonces, por eso estamos hablando de Asenat. Esta mujer, estando en Egipto, recibió una renovación, una transformación. Y Dios hizo eso en su vida. Bueno, creemos en ello. No lo dice en la Biblia, aclaramos. Pero esta mujer sacó a Egipto de su corazón. Sí. Y recibió a Dios en su corazón. Ujú. Y en cambio su pueblo mismo, saliendo de Egipto, no lo sacó tan fácil, no sacó a Egipto tan fácil de su Sí, corazón. Dicen por ahí, antes de quitar un ídolo de una pared, lo tienes que quitar del corazón. Sea una persona que pusiste en un pedestal, sea una imagen, Ujú. sea el trabajo, sea algo, Ujú. lo tienes que sacar primero de tu corazón, para que salga de donde tú, del pedestal donde lo pusiste. Y también entender esta parte de la paternidad. Porque al final también, cuando tú sabes quién es tu padre, tú sabes quién eres en él. Tú sabes quién eres tú. Si yo te digo, ay, yo creo en Dios, y me dices, entonces eres hija de Dios, y te diga, no, o sea, yo creo en Dios y ya, ¿no? O sea, yo tengo que saber que Dios es mi padre. Y que también sé que Dios no me va a abandonar en ningún aspecto, ¿no? O sea, tengo que tener en claro esa parte. Y yo creo que también para José lo tenía muy claro quién era su padre y quién era en quien estaba creyendo. ¿Quién era su abuelo? También, ajá. O sea, yo creo que el nombre de Abraham Ujú, resonaba también en Egipto. Ah, fue aquel que vino con su esposa y ujú. por pocos el faraón la riega. Sí, ajá. Sí. Ujú, Ajá, su padre mismo, ujú. o sea, venía de una familia con hombre. Y así nosotros como hijos de Dios, Ujú. debemos de saber también que portamos un ADN que es totalmente diferente a lo que nos enseñaron. Exacto. Nos enseñaron el que es líder tiende a ser el que manda. Ujú. Y Cristo Jesús nos enseña que no, que si quieres ser el mayor, tendrás que servir. Así es. Así es. Entonces, yo creo que Asenat pasó por tantos procesos Sí. al lado de José, Ujú. y al ser una mujer procesada y renovada, su familia fue conforme a la voluntad de Dios. Así es. Así que si tú ya crees en Cristo Jesús, que bien, muchas felicidades, pero también reflexiona a lo que no has renunciado. ¿Qué parte de Egipto no has sacado de tu corazón? Ujú. ¿A quién no has quitado ese pedestal? Ujú. ¿A qué ídolo no renuncias? A esos amores a los cuales no renuncias. Ujú. En cambio, si estás en ese proceso de como que algo Dios me está llamando, como que no sé por qué me llamó la atención tu podcast, y Ujú. Dios me está hablando tal vez Exacto. sea una señal, Todo puede para ser. para Nada que- es casualidad. nada es casualidad, Ujú. todo en Dios tiene un propósito. Por eso Asenat no es casualidad que haya estado con José. Exactamente. Ella fue educada de una manera, José fue educado de una manera, porque a sus hermanos fue de vayan y cuiden las ovejas. Ujú. Y no, él así de que no, usted tiene que aprender esto. Ujú. Yo me lo imagino, ¿no? Así, Abraham, digo, Jacob diciéndole, usted tiene que aprender esto. Y esa era la envidia de los hermanos, tal vez. Y Dios mismo le mostró la luna, el sol, las estrellas, Ajá, sí. las espigas, Ujú. todo. O sea, le dio señales de que él iba a ser un líder. Sí. Entonces, todo esto de Asenat es que podemos tener un origen, Creencias y unas raíces. creencias y raíces totalmente diferentes a lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora.
no va a determinar, no va a definir lo que eres. Ujú. Que si vienes de una familia violenta, ese no es tu destino, ser violento, alcohólico o alguna adicción, ese no es tu destino. Si vienes de una familia donde hubo otros pecados, ese no es tu destino. Tú puedes ser la punta de lanza para cambiar ese destino. No creas que cuando te dicen actualmente de que, pues es que vienes desde ahí, ¿no? O sea, si tu padre, tu abuelo, tu todo lo hicieron, tú también lo vas a hacer. No creas en eso. En Cristo Jesús tienes autoridad para romper con eso Así es. y ser algo diferente en tu familia. Ujú. Como lo dice en 2 de Corintios, si no me equivoco. 2 de Corintios 5:17. Nuevas criaturas somos. Ujú. Bueno, se lo estoy parafraseando. Lean. Sí, lean. Compártanos qué opinan ustedes. Sí, exacto, pero sí, o sea, cuando tú vienes a los pies de Dios y le rindes todo lo que eres, 100% cambias a ser una nueva persona, una nueva criatura, como dice en la palabra. Y todas las cosas del pasado, pues pasaron. Sí, Sí, quedan atrás, porque el enemigo no va a cansarse de decirte, tú te dices santa, te dices santo, pero si tú eras el primero en irse de borrachera, ujú, si eras el primero en decir groserías, ujú. eras el primero en faltar el respeto En en esto, enojarte. en enojarte, Ujú. tú, ¿cómo es posible? O sea, Ujú. te lo va a recordar constantemente, pero también Dios en su misericordia te va a decir, yo ya ni me acuerdo, yo te perdoné Ujú. y tú eres mi hijo. Así es. Así que si hoy sientes eso de Dios, siento que me estás llamando a aceptarte, ya no puedo más, Sí. porque seguramente tienen en estos momentos ese conflicto en la mente de, pero me han dicho desde mis padres esto, pero ahora que estoy conociendo de ti, Dios, sé que no debo de hacer esto. Ujú. y esto no es normal en mi familia y es muy diferente. Pues te queremos hacer una invitación. Si estás dispuesto o dispuesta a recibir a Cristo Jesús en tu corazón, queremos que seas parte de esta oración. Ujú. Si quieres hacerla con nosotras, Ujú. para aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Ojo, no te estamos cambiando de religión, Sí, no. solo te estamos pidiendo que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú ya lo sientes así, Te estamos invitando a. es una invitación. Ujú. Ya, si tú quieres, pues, saber mucho más de llevar una vida conforme a lo que Dios manda, dirían por ahí, a lo que Cristo Jesús nos llama. Ujú. Bueno, aquí estamos también para servirte. Si tienes esa inquietud también de estoy pasando por esto, oren por mí, también estamos para servir. Claro. Así que vamos a hacer esta oración. Ujú. Te invitamos a que cierres tus ojos, que desde lo más profundo de tu corazón tomes esta decisión. La verdad es que yo creo que desde el punto de vista, desde nuestras ideas y mi idea personal, yo creo que Asenat tuvo una mejor vida cuando conoció a Dios que en su pasado siendo sacerdotisa y con las herencias previas, ¿no?, que ya habíamos mencionado. Entonces te pedimos que cierres tus ojos y repitas desde la parte más honesta de tu corazón, no sincera, pero que sí es importante que lo repitas con tu boca, que sea audible, porque también así dice la palabra, que debes declararlo con tu boca. Entonces vamos a hacer la oración. Repite después de nosotros. Ujú. Cristo Jesús, Cristo Jesús, hoy te recibo hoy te recibo en mi corazón en mi corazón y te acepto y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Y te pido Y te pido que escribas que escribas mi nombre mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Te doy gracias Te doy gracias por tu amor y misericordia por tu amor y misericordia y por el perdón de mis pecados. y por el perdón de mis pecados. Y hoy quiero Hoy quiero ser una persona diferente. ser una persona diferente. Ser ese hombre o esa mujer
ser ese hombre o esa mujer conforme a tu corazón conforme a tu corazón y tu voluntad. y tu voluntad, Y que se haga y que se haga tu voluntad tu voluntad en mi vida. en mi vida. Te doy gracias, Te doy gracias, Padre, Padre, porque ahora soy tu hijo porque ahora soy tu hijo o tu hija. o tu hija. Gracias, Gracias, porque sé que has escuchado mi oración. sé que has escuchado mi oración. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, si tú hiciste esta oración, pues muchas felicidades. ¡Bravo! Y si aún estás pensándolo, bueno, queremos que todo a su tiempo y Dios hará todo en su momento. Hay personas que Dios nos tuvo que rodear como para aceptar, así que se comprende. Sí, Así es. Y esta oración pues no lo hace cualquier persona, solamente los valientes también que quieren un cambio diferente, algo diferente en sus vidas, porque saben que Dios es más allá de lo que les han enseñado. así es. Así es. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos concluido con Asenat, una mujer renovada y transformada, una mujer que se ha levantado para resplandecer. Sí. Con la gloria de Dios resplandeció en ella, y ella se olvidó de cierta manera de esos dioses que le enseñaron desde niña para ser la ayuda idónea de José, Exacto. mostrándonos que se es posible vivir en Egipto y sacarlo del corazón, así como Cristo Jesús, que dijo: no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que no sean parte de este mundo. Sí, exacto. Porque podrás vivir en la comunidad más extrema, pero no ser partícipe de las acciones de esa comunidad. Así es. Bueno, y pues bueno, haremos una breve oración por aquellos que aún lo están pensando. Sí. Señor Jesús, te pedimos en este día que tú obres, Señor, en la vida de aquellos, Padre, que te han escuchado esta noche, de aquellos que sienten ese mover en su corazón, en su mente, que todavía no se atreven a dar ese paso. Padre, te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Padre, gracias por este tiempo de podcast, gracias por este tiempo de grabación. En tu infinita misericordia te pedimos que sea de bendición para los demás, para quienes nos escuchen. Señor, te pedimos que obres en sus corazones, que les hables, Señor, que los atraigas a ti, Señor, con lazos de amor. Que también, Padre, en tu tiempo, Señor, también ellos puedan dar ese paso valiente, Señor, de seguirte, de aceptarte como su Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos. Permítenos seguir avanzando, seguir teniendo más capítulos, Señor. Háblanos, muévenos, Señor, a lo que tenemos que hacer. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. La verdad es que esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Y pues te recordamos que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales. Nos encuentras desde Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp también. Tenemos una comunidad ahí. Si te gustas agregar, mándanos un mensajito, déjalo en los comentarios y con gusto te podemos incluir. Este podcast se llama Levántate y Resplandece, Mujer. Y bueno, esperamos que esto sí haya sido de bendición. Nosotras somos tus servidoras, Nayeli San Pedro y Montserrat Martínez. Recuerda que también estamos a tu disposición si requieres de una palabra, de una oración. También puedes dejarla en los comentarios y con gusto estaremos intercediendo por ti, orando por ti. También recuerda, en la Biblia dice orar unos por otros. Entonces también estamos para ello. También dice anímense unos a los otros. Entonces aquí estamos para ello. Así que no se pierdan nuestro próximo capítulo. Vamos a procurar hacerlo lo más pronto posible. Sí, primero Dios. Gracias por escucharnos, en verdad. Nos alienta, nos anima a seguir haciendo esto. Sobre todo por encargo de Dios. También. Compártanlo también. Compartan, que eso también nos ayuda. Y también esperamos sus comentarios. Y pues bueno,
No se pierdan el siguiente capítulo, va a estar también interesante. Ahora no les vamos a decir de qué. Así es. Pero va a estar interesante, no se lo pierdan. Entonces nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias, bendiciones. Chao, bye.